Voy por mi café. Voy por mi cafecito. Espérame un rato. Mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no nadie como, nadie como, nadie como, nadie como tú. Así es. Jesús, no hay nadie, Señor, como tú. Nadie, Señor, como tú. Señor, al salir de este lugar, oh Señor, que la gloria de tu presencia, Señor, pueda brillar en nosotros. Que podamos salir tan enamorados de ti, Señor, de este lugar. Que podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor. La grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor. Canta, Señor, toda la creación. Sorry la demora, que está preparándome mi cafecito. ¿Ya? Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Durmieron bien? ¿Descansaron algo? ¿Ah? ¿Descansaron algo en este tiempo que se duerme poco? Tecito, cafecito. Hoy día estoy tomando una agüita manzanilla, por eso demoré más. Porque no sabía dónde estaba. Pero buenos días, Julia, Rox, Cari, don Claudio Plasencia, buenos días, ¿cómo está? Cristian, Lorena, Erika y otros que están conectados por ahí que de repente no aparecen por acá, ¿ya? Pero sin duda, ver el estudio de Jesús de Sígueme
Al menos para mí, no sé para usted, pero para mí ha sido bonito, lindo, ver cómo Jesús camina con la gente, ver cómo Jesús llamaba a personas, ver cómo Jesús no hacía excepción de personas. Jesús caminaba con todos sin excepción, invitaba a toda persona a caminar con él, no hacía excepción de personas. Y es precioso ver cómo él caminaba con gente realmente. Voy a acomodar esto un poquito más. Ahí, ya. Jesús era alguien extraordinario. Yo estoy aprovechando este tiempo de alguna manera como para volver a este, como dice en el libro de Apocalipsis, volver al primer amor. Porque todo esto se trata de Jesús. Al final, tú puedes tener predicadores más carismáticos, menos carismáticos, más humildes, menos, lo que tú quieras, lo que uno busque. Pero al final todo esto se trata de Jesús. Entonces cuando uno, hola Eli, Lorena, buen día. Entonces cuando uno entiende que no se trata de una religión, no se trata de una filosofía, ni se trata de, hola Jenny, buen día. No se trata de un sistema de cumplimiento de obras, sino que se trata de una persona que se llama Jesús. Y nosotros tenemos que volvernos a Él para conocerlo a Él, para ser como Él y caminar como Él. Entonces, a mí me gustaría, si tienes la posibilidad, porque si vas manejando no puedes, pero te invito a que podamos hacer una oración, te invito a que podamos orar, disfrutar un tecito, disfrutar un café y poder estar en su palabra un ratito. ¿Te parece? Oremos entonces un ratito. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana y te pedimos, Señor, que tu reino pueda venir sobre nuestras vidas. Señor, te adoramos, te exaltamos. Tu palabra dice que toda la creación, Señor, el cielo, la tierra, todo lo que hay y que existe, Señor, te exalta y te adora continuamente. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser hijos que te adoran, que te exaltan, que te reconocen. Así que, Señor, que venga tu reino en cada casa, en cada hogar para esta semana que está comenzando. Señor, guíanos, enséñanos, muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad, cuáles son tus planes para esta semana. Señor, como hablamos el viernes, Señor, no sea lo que yo quiero, ayúdame a querer lo que tú quieres para mí y no a querer lo que yo tengo para mí. Así que, Señor, ayúdame a captar esas cosas, que la vida vale más, Señor, cuando yo la vivo bajo tu voluntad y no tan solo bajo mis planes y mis deseos. Así que, papá, toma el control de este tiempo, de esta semana. Bendice a los que están en trabajo, bendice a los que van al trabajo, bendice a los que están en sus casas trabajando. Señor, que tú puedas darle claridad, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, está interesante todo esto porque en el fondo Jesús habló de todo. Jesús no se guardó nada. Y eso es lo maravilloso de todo esto porque Jesús en todo como Él era, ya en todo como Él era. Hola Vani, Evelyn, ¿quién más está por ahí? Alejandro Araya, gran amigo. Jimena, Lorena, buen día a todos, Claudio, todos, buen día, ¿cierto? Que puedan tener una linda semana. Y como les decía, estábamos estudiando desde hace ya, este sería el número 7, imagínate, estamos haciendo 2 o 3 por semana, esto sería como casi el inicio de la tercera semana que estamos hablando acerca de los sígueme de Jesús. Jesús, para ir a un contexto, Jesús hizo una invitación abierta. Jesús no hizo una invitación cerrada a los mejores, a los más capacitados. Jesús, de hecho, nunca buscó a las personas por sus capacidades, ¿ya? Él los buscó por su corazón, por su carácter. Jesús no buscó personas por lo que tenían o no tenían. Jesús no buscó personas por los estudios. Jesús no buscó personas por sus capacidades. Jesús buscó personas
naturales, personas como tú, como yo, normales, que tal vez no sobresalimos en grandes cosas, pero tenemos un corazón y Dios conoce nuestros corazones. Entonces Jesús pasó, llamó, el primer llamado fue Mateo, un recaudador de impuestos, y que dice la Biblia que Jesús iba caminando y vio a este recaudador sentado a la mesa y le dijo, sígueme. Y el versículo siguiente muestra a un Jesús comiendo en la casa de Mateo. Al parecer Mateo le dijo, sí, te sigo, dejó todo, y lo invitó a almorzar y le dijo, oye, vamos a almorzar a mi casa, vamos a comernos algo a mi casa. Y Jesús fue a su casa. Ahora los recaudadores eran los traidores, eran las personas que nadie quería, nadie se juntaba, nadie los invitaba a nada. Ellos eran personas que nadie tomaba en cuenta. De hecho, todo lo contrario, generaban cierta odiosidad, porque ellos eran judíos trabajando para los romanos y quedándose con dinero de sus propios compatriotas. Por lo tanto, este llamado a Mateo, que fue el inicio de todo, fue algo tremendo para toda la gente. Como este Jesús, que se proclama como el Hijo de Dios, el Mesías, viene a caminar con estas personas que son traidores de nuestra patria. Entonces era poco comprensible. Después muestran a Jesús, en el mismo versículo, muestran a Jesús almorzando o comiendo algo en la casa de Mateo, y por supuesto, al parecer en el camino, Mateo mandó a buscar a sus amigos. ¿Quiénes eran los amigos de Mateo? ¿Quiénes eran las personas que se relacionaban con Mateo? Eran más recaudadores, o sea, más traidores, más gente odiosa, y por el otro lado, eran pecadores, así le llaman. Los amigos de Mateo eran los recaudadores y los pecadores, y Jesús se sentó a comer con ellos. Jesús no los rechazó, ni se alejó, ni siquiera los cuestionó. Simplemente se sentó a comer con ellos y a compartir esa vida. Ese sígueme de Jesús tiene que ver con el vamos juntos. En el contexto hebreo en que Jesús lo hizo, era una invitación a compartir la vida. Algunos han establecido que era el llamado al discipulado como algo estricto, pero en realidad era un compartir la vida, era un ven y aprende de mí. Esa era la invitación que Jesús hacía a las personas. Y no ha cambiado para nosotros, ni para ti, para mí. No ha cambiado esa invitación. La invitación de Jesús sigue siendo la misma, que es, vamos, caminemos juntos, compartamos la vida y aprende de mí. Esa es la invitación que Jesús nos hace a todos nosotros. Esa invitación no ha cambiado, amigos. Jesús invitó a Mateo, luego invitó a Pedro, a su hermano Andrés, a Juan, a Jacob, y así comenzó un proceso donde Jesús fue invitando personas para que caminaran con él. E invitó a de todo tipo de personas, muy estudiosos, sin estudio, gente de política, de todos lados. Jesús invitó personas a caminar con él. Y eso era algo tremendo para ese momento, porque los fariseos y los religiosos lo que hacían era, entre comillas, escoger a los mejores. Era decir, no, este es el mejor, este es para mí. Y en cierta manera se apoderaban y se adueñaban de ciertas personas y hasta manipulaban sus vidas con la finalidad de que ellos hicieran lo que ellos querían que se hiciera. Pero Jesús no hizo eso. Y eso es lo maravilloso de todo esto, que Jesús lo que hizo fue invitarnos a caminar con Él y decir, vamos juntos, caminemos juntos y compartamos la vida, aprende, yo te voy a ayudar en la medida en que tú preguntes, yo te voy a dar respuestas en la medida en que tú enfrentes situaciones, yo te voy a guiar. Eso fue lo que Jesús hizo. Y fue tremendo, fue algo para esa época que para nosotros poco entendible, porque vivimos en mundos tan diferentes. El oriente del occidente son sectores del mundo tan diferentes. Y no podemos perder de vista que Jesús creció en el sector oriente del planeta, donde muchas situaciones eran muy diferentes. Los roles de la mujer, los roles de los ricos, de los políticos, el abuso, todo esto eran casi cosas como muy naturales en esa época y en ese sector. Y aún hoy día sigue ocurriendo. Nada ha cambiado. En el sector occidental, que es donde tú y yo vivimos, estas cosas han ido cambiando. Pero en el sector oriente no, siguen siendo estrictos en algunas cosas, no valorando personas, muchas cosas de este tipo. Pero Jesús invitó a estas personas y siempre Jesús fue muy claro. Les dijo,
por si acaso a mí me va a pasar esto, me van a tomar preso, me van a traicionar, me van a golpear, me van a azotar y finalmente me van a matar en una cruz, pero voy a resucitar. Jesús siempre fue muy claro. Entonces, en todo este proceso, Jesús caminó con los discípulos y fue enseñándoles, traspasando una vida, un estilo de vida en el reino de Dios. De hecho, en todo este proceso hemos aprendido básicamente 3 cosas que son sumamente importantes. Lo primero es que ser pecador no es impedimento para caminar con Jesús. De hecho, Jesús vino por los enfermos, vino por los pecadores, porque los justos y los sanos no lo necesitan. Aquellos que se declaran autojustificados o aquellos que se declaran, no, yo no lo necesito, en realidad Jesús dice, ok, camina solo entonces. Pero todos aquellos que nos declaramos necesitados, todos aquellos que nos declaramos que necesitamos a Jesús, Jesús va a estar ahí con nosotros. Lo primero que aprendemos, ser pecador no es impedimento para caminar con Jesús. Ser incrédulo tampoco es impedimento para caminar con Jesús. Así que si tú tal vez luchas con que yo no creo tanto, yo no tengo tanta fe, es que a mí mi fe es poca, si tú luchas con estos pensamientos y luchas con esta idea, no es la lucha que tiene Jesús, por si acaso. Jesús nos invita a caminar con Él, con lo poco, mucho, mediano de fe que tenemos. De hecho, en un momento Él habló de una fe del tamaño de un grano de mostaza. Por lo tanto, no tiene que ver con los tamaños de la fe, sino que tiene que ver dónde está puesta nuestra fe. Por lo tanto, Jesús nos llama y nos invita a caminar. Ser pecador no es impedimento, ser incrédulo no es impedimento, y aprendimos algo que es muy importante para nuestros tiempos también. Que la religiosidad, el fariseísmo, que aún existe en muchos lugares, la religiosidad te dice, tú cambias y me sigues. Tú cambias y te hacemos parte nuestro. Si tú cambias, entonces se pone toda una presión sobre el proceso de un cambio inmediato o de un cambio en la persona para seguir a Jesús. Y no fue lo que hizo Jesús. Jesús invitó a las personas a caminar con Él y en el proceso que caminaban con Él se generaba el cambio. No era un cambio y sígueme, sino que sígueme y cambiarás. Sígueme y serás como yo soy. Por lo tanto, lo que aprendimos es que hay una gran diferencia entre el fariseísmo y el cristianismo. El fariseísmo tiene que ver con presiones de cambio y Jesús tiene una invitación para caminar a desarrollar una relación con nosotros. Ya, pero yo no voy a hacer un resumen de los últimos 6 o 7, lo que hemos visto. Hoy día yo quiero ver algo que a mí me gusta personalmente, que creo que Jesús no se ha estudiado finalmente o completamente toda esta área de Jesús, pero en este Sígueme de Jesús también nos muestra al Jesús líder. A este Jesús que fue un líder de miles de personas. En un momento que la Biblia nos habla que habían 5.000 personas y más siguiéndolo. O sea, él tenía muchos seguidores, tenía mucha gente. Yo creo que todos han escuchado hablar de John Maxwell. John Maxwell ha escrito, fue un pastor cristiano y después se especializó en el desarrollo de liderazgo tanto a nivel de iglesia como a nivel secular. John Maxwell escribió en un momento y definió liderazgo y dijo: liderazgo es igual a influencia. Es la influencia que personas tienen sobre otros. Lo dijo específicamente así: el líder es aquel que tiene influencia sobre y tiene seguidores que lo respetan y lo reconocen como alguien a quien digno de seguir. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos a un Jesús líder también. Vemos a un Jesús liderando, pero liderando de una manera diferente. Vemos a un Jesús que está influenciando sobre las personas y está dirigiendo, está diciendo esto, hagamos esto, vamos para allá, coordina esto, preocúpense ustedes de esto. O sea, constantemente vemos a un Jesús también que lidera y aún lidera, ¿cierto?, nuestras vidas. Entonces, cuando entendemos la diferencia entre el liderazgo y la religión, el liderazgo que tenía Jesús era un liderazgo que generaba cambio profundo en la persona. O sea, el liderazgo de Jesús generó cambios en las personas y aún genera cambios en nosotros. En cambio, la religión lo único que hace es maquillar por fuera, pero no hacer cambios por dentro.
La religión te hace un pequeño cambio estético, oh, que se ve bien ahora, que es buena persona, pero por dentro sigue siendo igual. En cambio, el liderazgo que estilo de Jesús es un liderazgo que inspira y da propósito a la vida. La religión no, la religión te esclaviza y pone cargas sobre ti. El liderazgo de Jesús te muestra un líder generoso, auténtico, transparente, honesto con la gente. En cambio, la religión te muestra un liderazgo hipócrita, insensible y que solamente es una fachada, es algo por fuera, pero que no es lo mismo por dentro. La religión tiene esa capacidad, y que al pasar de los años van mejorando. La religión tiene esa capacidad de mostrarte la estética. Entonces tú miras y dices, se ve bonito, es bonito, pero al meterte, al incluirte, te vas dando cuenta que es un sistema que te esclaviza, que busca imponerte, que busca subyugarte y que finalmente busca que tú hagas lo que ellos quieren que se haga. Jesús no fue así. Jesús caminó en la libertad de cada persona, respetó en gran manera la libertad de cada persona. Siempre fue actos voluntarios. El que quiera seguirme, me sigue. El que quiera tomar su cruz, la toma. Siempre fue de ese tipo, nunca fue impositivo. Entonces, este liderazgo de Jesús fue un liderazgo extraordinario. Extraordinario. Si tú te pones a pensar, Jesús venía de una familia carpintero. Su papá era un carpintero y en ese tiempo eran conocidos de esa manera. Entonces todos decían, este Jesús es hijo del carpintero. ¿Cómo es que sabe todo esto? ¿Cómo es que él aprendió todo esto? Entonces Jesús siempre, él de alguna manera sobresalió en su liderazgo, en su influencia sobre las personas. Entonces vale la pena pensar en esto. Cómo una persona como Jesús, cómo alguien como Jesús en 3 años y medio, como máximo, se habla que su ministerio público, o sea, su salida pública, fueron entre 3 años a 3 años y medio. Y durante esos 3 años, a 3 años y medio, él generó una influencia tal en la sociedad que lo seguían miles. Y al pasar ahora, desde que Jesús estuvo, que han pasado poco más de 2000 años, hoy han sido miles de millones de personas que lo han seguido. Literalmente, miles de millones de personas que han dicho, yo reconozco a Jesús como alguien que ha influenciado mi vida, que ha cambiado mi vida, que ha transformado mi vida, que me ha inspirado para ser como Él. Entonces, en esta faceta de Jesús como nuestro líder, es algo que nosotros también tenemos que descubrir, porque es lo mismo. Al final Jesús sigue diciéndonos, sean como yo soy, y que podamos liderar como Él lidera. Que podamos dirigir a otros como Él los dirige, y que podamos caminar con otras personas como Él caminó. Permiso. Tiempo para un cafecito. Agüita manzanilla. Entonces, el impacto que generó Jesús no fue tan solo un impacto porque Él hablaba bien o era muy inteligente. El impacto que generó Jesús fue un impacto tal que por 2 cosas. Una, porque era coherente entre lo que Él hablaba y lo que Él hacía. Era coherente en 2 cosas. Él hablaba algo, pero lo vivía. La religión no es eso. La religión habla algo y no lo vive. La religión te exige algo que ellos no lo hacen. Entonces, pero Jesús no era así. Jesús constantemente, lo que Él hacía era promover algo que Él hacía. Él puso en un momento y le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes dicen, amen a sus padres y a su madre, honrenlo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y yo recuerdo las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Él dijo algo y lo cumplió. Él no fue alguien que Él dijo algo y no lo hizo. Él vivía lo que Él enseñaba. Y eso obviamente inspiraba a otros e inspira a otros, a cada uno de nosotros. No, debería ser de inspiración también. Por lo tanto, tanto para ti, para mí, o para mí, Jesús también tiene que ser nuestro modelo de liderazgo. Nuestro modelo de liderazgo. Ahora, en Chile, yo ya, no sé, yo tuve mi primer trabajo como a los 20 años, casi 35 años atrás. Pero la realidad es que los últimos 20 o 25 años
en casi todos los trabajos se habla de liderazgo, de trabajo en equipo, de cómo trabajar juntos, etc. Hay un montón de seminarios y capacitaciones al respecto, pero poco práctico. Y tal vez muchos de los que están escuchándome van a entender lo que yo estoy diciendo, porque va a un curso de trabajo en equipo y después vuelve a tu trabajo y tu jefe sigue siendo un autoritario. O viceversa, tú eres el jefe, vas a una capacitación de trabajo en equipo y cuando vuelves te encuentras con un equipo que no es un equipo, sino que son casi tus adversarios con los cuales tú tienes que luchar día a día para que hagan lo que tienen que hacer. Entonces, por más que haya capacitación de liderazgo o de trabajo en equipo, no existe o no hay algo tangente donde esto es lo que enseñan, esto es lo que hacen. Un modelo práctico de visual. Entonces, pero Jesús no era así, po. Jesús sí era alguien a quien podíamos ver y a quien podíamos captar cómo él hacía las cosas. Entonces, ya vamos a ir a la Biblia, ¿ya? Para no hablar tanto yo, ¿cierto? Vamos a ir a la Biblia y ver qué es lo que dice Jesús. En Marcos 10, versículo 32, recuerden que veníamos siguiendo los sígueme de Jesús. Ya en esta etapa ya estaban en la mitad del ministerio de Jesús. Jesús era muy popular, la gente lo reconocía en la calle, la gente se agolpaban. Recuerden que hicimos una diferenciación entre consumidores y seguidores, porque mucha de la gente que seguía a Jesús era motivado por su consumo. Jesús, ayúdame, Jesús, sáname, aliméntame, etc. Muchos de los que seguían a Jesús lo seguían por una cuestión de necesidad personal, ¿cierto? Pero necesidades materiales o físicas. Pero habían otros que ya captaban quién él era y lo seguían por quién era Jesús, no por lo que él podía hacer por ellos. Entonces ya Jesús era popular, por ende el equipo que caminaba con Jesús también eran populares. Por eso que, ¿te acuerdas cuando llevan a Jesús, lo toman preso y lo llevan camino a la cruz? Reconocen a Pedro y le dicen, pero si este era uno de los que estaba con él. Porque eran conocidos también. Obviamente la gente los reconocía. Y ellos disfrutaban de esto. Porque a lo mejor tenían ciertos privilegios. A lo mejor cuando Jesús llegaba a un lugar no le cobraban la cuenta o le regalaban la agua, no sé, un montón de cosas que pasaban y ocurrían y que de pasada al equipo de Jesús, a los apóstoles, a los discípulos que caminaban con él, también les llegaban estos beneficios. Entonces ellos también disfrutaban ciertos beneficios que tal vez Jesús nunca los pidió, nunca los exigió, nunca puso como una carga sobre la gente, pero la gente en su expresión de amor lo hacía, como el ejemplo del viernes pasado de la mujer que quebró el frasco de perfume, ¿cierto?, sobre Jesús y lo ungió. Esto fue un privilegio. Entonces cosas así ocurrían y en algunos momentos los discípulos también salían beneficiados de lo que Jesús recibía. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 32, Marcos 10, 32, podemos ver aquí algo sobre el liderazgo de Jesús que deja muy claro algo. Jesús nunca dejó nada al azar, siempre fue muy claro, fue muy direccional. Entonces, vamos a ver acá en Marcos 10, 32, en adelante. Dice lo siguiente, que iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Es decir, Jesús nunca engañó a nadie. Siempre fue muy claro. Venía un grupo de personas siguiéndole. Paró, invitó a los más cercanos, los discípulos más cercanos, les dijo, tengo que hablar con ustedes. Así que vamos a apartarnos un poquito del grupo grande que nos sigue y quiero hablar con ustedes. Y los tomó y los apartó y les dijo lo siguiente. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, ¿cierto?, le dice, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte. O sea, Jesús le está aclarando lo que va a ocurrir. Que estos sacerdotes, estos maestros, estos gobernantes, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él.
lo escupirán, lo azotarán y finalmente lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Y esto estaba hablando de él. Y le estaba diciendo a los discípulos, oye, mira, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar. Vamos a ir a Jerusalén y al llegar a Jerusalén lo que va a ocurrir es que me van a tomar preso, me van a llevar, me van a juzgar, me van a declarar, me van a condenar a la muerte, me van a matar, se van a burlar de mí, me van a tratar mal, voy a morir. Jesús les fue muy claro con ellos, les dijo, voy a morir. Pero también les dijo que al tercer día él iba a resucitar. O sea, muy claro. Pero mira lo que pasa en el versículo 35. Mira lo que ocurre en esto mismo. Jesús está hablando con los 12 y le está aclarando. Y Jesús termina de decir, y finalmente al tercer día voy a resucitar. Tan, tan. Y separa 2 personajes, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan de Jacobo y Juan, los pescadores, hijos de eso? Separan. Bueno, vamos a leer el versículo 35. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Qué buscaron aquí? Es muy chileno esto. Pero Jacobo y Juan buscaron apitutarse. Eso es lo que estaban haciendo. Jesús estaba con los 12, aclarando lo que venía. Terminó Jesús, pasaron un par de minutos, separa Jacobo y Juan y toman a Jesús del brazo y le dicen, Jesús, ¿podemos hablar un ratito contigo? Pero no con ellos. Aparte de ti, ¿podemos hablar los 3 nomás? Así que se lo llevaron a un sector no tan lejos, pero donde podían hablar con Jesús y le dijeron, Jesús, ¿sabes qué? Queremos pedirte algo. Pero esto entre nosotros nomás, porque los demás no sepan. Queremos pedirte algo, que nos concedas lo que te vamos a pedir ahora. Bueno, Jesús claramente lo sabía, pero el versículo 36 dice, bueno, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿En qué puedo ayudarles? Esta es la mejor pregunta, pero después vamos a hablar. ¿Qué quieren en qué puedo ayudarles? Versículo 37. Juan y Jacob le dicen, concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda. O sea, estaban diciendo, hey Jesús, ven, mira, nosotros sabemos que tú eres rey. Así que, ¿por qué no escoges a Juan para que se siente a tu derecha, que era el sentarse a la derecha era como la persona de confianza, el que seguía, ¿ya? Y después el otro a la izquierda, que era el que seguía. Entonces, en los rangos de autoridad, en la cabeza de Jacobo y Juan, estaba lo siguiente. Está Jesús, va a estar uno de nosotros y después el otro, y después todos los demás. O sea, ellos estaban buscando literalmente apitutarse. Eso era lo que estaban haciendo. Y tomaron a Jesús para el lado. Versículo 38. Y Jesús les dice, ¿no saben lo que están pidiendo?, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser aprobado? Jesús le dice, ¿ustedes van a poder pasar por todo lo que yo pasé? Y ellos le dijeron, sí, pues, por supuesto, vamos a hacerlo. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, ¿cierto? Estoy corriendo. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, ¿cierto? Y pasaron por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Y para ellos fue como, ¿cómo? ¿Y ninguno de los dos vamos a ser? Porque Jesús le está diciendo, ya está decidido eso. Y nadie nos comunicó. O sea, es otro, no soy yo. Ellos estaban buscando apitutarse por una búsqueda natural de privilegios, por una búsqueda natural de sentirse superior a los demás. Y Jesús le está diciendo, ¿saben qué? No me corresponde a mí hacer eso. Y por último, ¿saben qué? Ya está decidido. Y para ellos fue terrible. Ahora, lo interesante que pasa aquí es que, ¿qué dicen? ¿Qué pasó con los otros discípulos? ¿Qué pasó con los demás? Versículo 41 dice lo siguiente. Los otros 10, ya, recordemos, 12, Jacobo y Juan tomaron a Jesús al lado, quedaron los 10 en un grupo para allá, separados. Pero dice, los otros 10, versículo 41, los otros 10, al oír la conversación, o sea, pusieron atención
a lo que Juan y Jacob estaban pidiéndole a Jesús, se indignaron, se enojaron con Jacob y Juan. Le dijeron, oye, pero ¿cómo te estás apitutando? No nos llamaste a nosotros. Y entraron en conflicto que en el pasar de los años uno lo ha vivido y es muy interesante porque uno lo ve en la práctica. Y aquí ellos estaban peleando por privilegios, por autoridades, por liderazgo, y estaban peleando, así que se indignaron con Juan y Jacob. Comenzaron una discusión para ver quién iba a ser el co-líder de Jesús. ¿Quién iba a ser la persona que iba a estar en este rango piramidal, siendo Jesús en la máxima autoridad? ¿Quiénes venían en esta línea organizacional de este cristianismo que Jesús estaba promoviendo? Juan y Jacob dijeron, no, nosotros queremos ser. Los discípulos cuando escucharon esto, se enojaron. ¿Qué pasó? Versículo 42. Así que Jesús los llamó y le dijo, Jesús aprovechó esta situación, dijo, a ver, vamos a aclarar algo, aquí vamos a aclarar esta cuestión. Así que llamó a todos, los juntó, le dijo, chiquillos, vamos a aclarar esto. Porque es sumamente importante que ustedes entiendan cómo se hace esto en el reino de Dios. Cómo es que nosotros lideramos, cómo es que nosotros tenemos autoridad en el reino de Dios. Entonces les dijo en versículo 42. Así que Jesús los llamó, estoy en Marcos 10, versículo 42. Marcos 10, 42. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes o autoridades o líderes de las naciones oprimen a sus súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Les suena conocido, ¿cierto? Nada ha cambiado, no hemos tenido muchos cambios en los últimos años sobre esto. Los abusos de autoridad, las colusiones y todas estas cosas. Como ustedes saben, o sea, era socialmente conocido, los que se consideran jefes, líderes, etcétera, de las naciones, oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Versículo 43. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, dijo él, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. ¡Wow! Y aquí quedaron todos locos. Porque de alguna manera Jesús le estaba diciendo otra cosa muy diferente a lo que ellos sabían o conocían de liderazgo y de autoridad. Entonces Jesús le aclara y le dice, mira, ustedes saben y conocen y tienen muy claro que aquellas personas que lideran, hoy día serían políticos, jefes, gerentes, no sé, gente que está en estado de autoridad, que abusan de personas, que oprimen a las personas, que buscan los privilegios del liderazgo, que buscan los privilegios de la autoridad, que buscan los privilegios de la jefatura, con la finalidad de buscar sus propios beneficios. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, o el que quiera liderar, el que quiera ser jefe, el que quiera dirigir a otro, entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por los muchos. El liderazgo, amigos, el liderazgo social, el maquillaje del liderazgo social muestra un pseudo interés en las personas cuando al final lo único que buscan son sus propios intereses. Abusan de personas. El liderazgo social es un liderazgo que abusa de su autoridad. Abusan, exigen privilegios. Gente que, no, yo voy, pero viajando en primera línea, hoteles de primera clase, no sé, grandes sueldos, no sé. Yo no voy a entrar a justificar cosas ni cuestiones, pero sí sé que por experiencia personal, por lo que uno ha visto y por lo que uno ha pasado, es que uno ve personas que buscan esos privilegios de autoridad sobre otros. De alguna manera Dios delega, Dios da cierta capacidad de influencia a personas sobre otros. O sea, yo tengo un nivel de influencia que es mínimo en relación a otros, pero también otros tienen menos que... Entonces, Dios delega y entrega esas capacidades de influencia.
Ahora, cada uno es responsable del cómo maneja eso. Y eso es sumamente importante porque Jesús está diciendo, entre ustedes no debe ser así. El reino de Dios, el liderazgo en el reino de Dios es un liderazgo de servir a los demás. Es un liderazgo donde buscamos ser siervos a otros y no buscamos que otros, donde no buscamos aprovecharnos de los demás. Por lo tanto, el liderazgo de servicio que Jesús vino a mostrarnos es un liderazgo donde vivimos por otros. Por eso que dice, el que quiera ser primero va a tener que ser esclavo. El que quiera liderar va a tener que poner a los demás en primer lugar, los intereses de otros. Y eso es sumamente importante entenderlo. Y seguramente para los discípulos fue algo que les chocó porque ellos estaban buscando el privilegio de la pirámide. Por lo general las organizaciones o todas las estructuras organizacionales son ciertamente piramidales, donde hay un CEO o un jefe donde la lleva, de un jefe donde él es el que manda, determina y dirige y todo. Pero Jesús dijo, no tiene que ser así. Sino que esta pirámide que nosotros manejamos normalmente, Jesús la invirtió. Y dijo, no, nosotros somos siervos de los demás. No estamos aquí para aprovecharnos de otros. No estamos aquí para ser siervos, para buscar nuestros propios beneficios. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos? ¿Ya? Número 1, ¿qué aprendemos? Que debemos aprovechar nuestros rangos de autoridad o nuestros rangos de liderazgo para buscar el beneficio de aquellos que están bajo nuestro liderazgo. No es que yo los uso a ellos para mi beneficio, sino que nosotros estamos aquí para de alguna manera coordinar y generar que las personas que nos siguen puedan desarrollarse al máximo del potencial que Dios les ha delegado a ellos, en su área donde ellos están. Entonces, el liderazgo que Jesús plantea es muy diferente al liderazgo social que nosotros conocemos. El liderazgo social que está instituido en la sociedad, en el trabajo, en casi todo tipo de organizaciones, es un liderazgo piramidal autoritario, donde se determina, y en muchas iglesias es así. Bueno, yo no voy a entrar en eso, pero el liderazgo secular es un liderazgo piramidal donde hay una cabeza y esa cabeza hace que todo se mueva. Pero Jesús dijo, entre ustedes no tiene que ser así, sino que aquella persona que va a liderar, dirigir o coordinar algo, tiene que ser alguien que va a buscar el beneficio de los demás. Tiene que ser alguien que va a buscar sacar o desarrollar el máximo del potencial de aquellas personas que tú diriges. Tú no estás ahí para subyugar. Si tú tienes gente a tu cargo, si tú tienes gente que están bajo tu liderazgo o bajo tu jefatura o bajo tu supervisión, etc., están bajo ti, bajo tu responsabilidad, tu porción, tu parte como líder de ese grupo es generar las condiciones para que esas personas desarrollen su máximo de potencial en beneficio, primero, de la organización, institución en que están, pero también de ellos. Que ellos puedan desarrollarse, que ellos puedan crecer, que ellos puedan avanzar. ¿Me entiendes? Entonces, el liderazgo de Jesús, del leadership, ¿ya? Liderazgo de Jesús era un liderazgo de servicio. Y eso es fenomenal. Yo lo encuentro grandioso porque va completamente en el lado contrario de lo que nosotros aprendemos. Hemos ido a seminarios donde nos enseñan, hemos ido a seminarios donde nos han dicho cómo trabajar en equipo, cómo liderar a otros, pero a veces en la práctica actuamos de manera muy diferente. Y eso es lo que marcó a Jesús. Jesús nunca buscó privilegio. En un momento cuando alguien lo quiso seguir, cuando Andrés lo quiso seguir, él dijo, oye, por si acaso yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. O sea, ni siquiera tengo una almohada, no tengo cama, no tengo nada. Jesús nunca buscó abusar de otros. Jesús nunca buscó exigir de otros. Por lo tanto, hoy día Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y de alguna manera,
Y de alguna manera, tanto para ti como para mí, Jesús no te exige nada. Él es el líder de líderes que está aquí para buscar tu máximo potencial. Y cuando tú ves los líderes que se hablan, no sé, cuando tú ves los líderes que han marcado el mundo, han marcado la sociedad, son siempre líderes que tienen estas características. Mandela, que no era cristiano, pero Mandela era alguien que de alguna manera partió luchando con sus fuerzas por político, cayó preso y entendió que su función como líder no era buscar establecer una ideología política, sino que era buscar el beneficio de su pueblo. Cuando él salió, luego, no me acuerdo si eran 15 o 17 años, preso, él salió con un sentido de liderazgo diferente. Cuando se habla de Madre Teresa Calcuta, o cuando hablamos de gente que tal vez tú y yo escuchamos hablar, son gente, son personas que han buscado el beneficio de otros, se han puesto en el punto de ser siervo a los demás, que no es fácil. Lo más fácil es mandar, ordenar y obligar o si quieres presionar a otros. Tal vez es lo más fácil. Lo más difícil es tomar el otro camino. Pero es el mejor. Es el que de alguna manera va a buscar. Mira, si tú piensas hoy día y para a cualquier persona tal vez de repente en la calle y te dice, ¿cuál crees tú que son las señales de un buen líder, de un gran líder? Tal vez lo primero que vas a escuchar es su carisma. Que sea carismático, que hable bien, que me capte la atención. No sé, y buscan el carisma. Cuando el carisma no tiene nada que ver con el carácter. Y Jesús lo que habla, no habla del carisma, habla del carácter. Carácter tiene que ver con la esencia del cómo tú eres, no necesariamente como tú te muestras a los demás. A veces hay una dicotomía entre lo que nosotros somos y entre lo que nosotros mostramos. Y vivimos con una careta y vivimos con una fachada. Y vamos al trabajo y dirigimos, coordinamos, no sé, lideramos grupos, lideramos equipos, pero lo hacemos con una careta, con una fachada. En cambio, Jesús lo que hizo fue hacerlo desde la honestidad. Jesús fue hacerlo desde la base de quién era Él. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Jim Collins, ¿ya? Es un autor de libros de organización y liderazgo que es muy buenísimo. James Collins, ¿ya? Y él escribió un libro que se llama De lo bueno a lo grandioso, ¿ya? De lo bueno a lo grandioso, porque muchas veces ese liderazgo, jefatura, piramidal, autoritario, es productivo y es fructífero, pero no necesariamente grandioso. O sea, es bueno porque logra las cosas que se esperan lograr, pero no necesariamente es grandioso. Y este hombre escribió un libro que se llama De lo bueno a lo grandioso. Y ahí hay una frase muy buena que yo quiero leerla. Dice, los mejores líderes tienen una mezcla paradójica entre la humildad personal y la voluntad profesional. ¿Ya? Es una mezcla de la humildad con lo profesional. Son ambiciosos, ¿ya? Tienen un sentido de ambición, pero no para ellos. Lo son para el desarrollo de los demás y de la organización para la cual trabajan. Entonces, James Collins aclara y dice, mira, los líderes que impactan como Jesús impactó, son líderes que mezclan esta cuestión de la humildad, un carácter humilde, una persona que está segura de sí mismo y por lo tanto desde esa seguridad se mueve en humildad. Yo no voy a echar en esto, pero es imposible ser humilde sin estar seguro de quién tú eres. Porque el orgullo y la soberbia provienen de la inseguridad. El orgullo y la soberbia provienen de ciertas áreas de tu vida que son inseguras, por lo tanto tienes que sobreponerte a los demás. Por lo tanto tienes que establecer relaciones con otros donde tú te impones sobre otros. Entonces, la humildad es el resultado de saber quién tú eres, de tener claridad de quién tú eres. Por eso es que Jesús no tenía problema para ser humilde,
Porque él sabía quién era. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios y era el Mesías. Y él tenía claro eso. Y nada ni nadie iba a cambiar eso. Pero es lo mismo para ti y para mí. Es lo mismo, eso no cambia. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, eres alguien que Dios ama y ha entregado capacidades y ha entregado talentos, y tienes que, sobre la base de quién tú eres y sobre la base de lo que Dios te ha entregado, tener esa seguridad para poder moverte en humildad. La falsa humildad es una humildad religiosa que muestra una careta humilde, pero por dentro está lleno de inseguridades, de orgullo y de soberbias. Por eso que, de alguna manera, cuando James Collins habla sobre esto y dice, el liderazgo es una mezcla de un carácter humilde con un sentido profesional, de buscar hacer las cosas bien, de buscar siempre hacer las cosas de la mejor manera posible, de buscar hacer las cosas de alguna manera que sobresalgan, que generen un impacto, que salga bien hecho. Eso es. Y eso son procesos, no es nada más que un proceso. Por lo tanto, tú y yo somos llamados a caminar como Jesús en eso. En ese punto de humildad, de carácter, ¿cierto? Donde tú y yo vamos a ser personas que vamos a reconocer quiénes somos. A mí me gustaría hablar sobre 5 características, ¿ya?, que uno descubre de Jesús en el proceso. 5 características que uno descubre de Jesús en el proceso del liderazgo, ¿ya? Y uno dice, ¿por qué estamos hablando de liderazgo? Yo no soy líder. Yo no puedo decir yo no soy líder. Eso no es verdad. Tú lideras en tu casa, si eres mamá, si eres papá, tú lideras en tu casa, si eres alguien que trabaja en el trabajo, que está en su trabajo, lidera en tu trabajo. Todos nosotros lideramos, todos nosotros de alguna manera influenciamos sobre otros, porque recuerda que el liderazgo se define sobre los rangos de influencia que nosotros tenemos sobre otras personas. Por lo tanto, todos tenemos un nivel de liderazgo, unos más, otros menos, pero todos nosotros tenemos un nivel de liderazgo. El asunto es cómo vamos a ejercer ese nivel de liderazgo. ¿Cómo vamos a desarrollar y practicar el liderazgo que hoy día tenemos a nuestro alcance? Tal vez tú tienes una persona a cargo, 2 personas a cargo, o tal vez no tienes a nadie a cargo y tú dices, no, yo no me preocupo porque yo tengo puros jefes. Todos me mandan a mí. Pero ojo, que hay gente que te mira. Y el liderazgo no tiene que ver con el que manda. El liderazgo no tiene que ver con el que exige. El liderazgo tiene que ver con el que da el ejemplo. Por eso que Jesús, la diferencia del liderazgo de Jesús con el liderazgo de la sociedad, es que el liderazgo de la sociedad, los políticos, los jefes o muchos de los rangos de autoridad solamente están ahí para exigir y no dar el ejemplo. Muchos de ellos dicen, tienen que llegar temprano y entrar a la hora, y llegan tarde. O muchos de ellos dicen, tienen que comprometerse más y no se comprometen ellos. Entonces exigen algo que ellos no, es un fariseísmo. Pero Jesús no fue así. Jesús tuvo esa capacidad de hablar y darnos el ejemplo de las cosas. En Mateo 11, versículo 29, el primer carácter del liderazgo de Jesús fue este. Versículo 29 de Mateo 11. Mateo 11, 29. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. O sea, yo les estoy dando un ejemplo. Aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Entonces, la primera característica del liderazgo de Jesús es su humildad. Jesús muestra su humildad. Y como decíamos, la humildad genuina proviene del aceptar quienes somos, del reconocer lo que Dios nos ha entregado, del reconocer lo que Dios nos ha dado y poder mirar a los demás como superiores a uno sin la necesidad de yo sentirme menor que el otro. La humildad tiene que ver con el mirar a otros y poder decir, Dios ha entregado a otras personas capacidades maravillosas. Así como me las ha entregado a mí también. Pero también puedo mirar a otro, puedo mirar a alguien que está sobre mí, a mis pares o bajo mí, y puedo decir, mira, cada una de estas personas que están sobre, medio o bajo, cada uno de ellos Dios le ha entregado capacidades, habilidades y talentos. Y reconozco eso. La humildad que tenía Jesús fue una humildad tremenda.
Se habla del padre de la humildad. Entonces, cuando yo entiendo humildad, busco desarrollar el máximo del potencial de los demás. Y para eso tengo que abrir espacio. Para eso yo tengo que ser generoso. Para eso yo tengo que ser abierto para permitir que otros líderes ingresen a los espacios de liderazgo. Y no apropiarme, ni ser celoso, ni ser inseguro de que alguien va a robar lo que Dios nos ha entregado. Y ese es un gran problema entre muchos pastores, jefes, líderes, que su inseguridad les impide que otros ingresen a estos círculos de liderazgo. Nosotros hasta antes de la pandemia, hasta antes de este virus, nosotros teníamos en nuestra iglesia 21 diferentes áreas, 21 líderes, 21 equipos, ¿ya? Una locura. La cena del año pasado que hicimos con los servidores, éramos 120 personas. O sea, es un equipo gigante que mueve esta iglesia. Y yo tengo muy claro que saben cuál es mi trabajo para ellos, y los que lideran, que están escuchando, saben que así es. Lo único que yo hago es generar los espacios para que ellos se desarrollen. Generar los espacios, las plataformas, para que ellos puedan lograr lo que Dios ha puesto en sus corazones. Yo busco ser un agente donde personas puedan desarrollarse y crecer. Y aquí vamos a dar espacio. Vamos a dar espacio. Jesús siempre dio espacio. O sea, cuando había que alimentar a los 5,000, Jesús le dijo, pero háganlo ustedes. O sea, vayan y prediquen, hagan discípulos, bautistas. Jesús siempre delegó y siempre integró a otros. Jesús nunca fue celoso con su liderazgo. Él siempre fue generoso y permitió que otros se integraran a ese estilo de liderazgo. Y el estilo de liderazgo que Jesús delegó a la iglesia es ese estilo, el liderazgo de servicio. Por eso yo estoy en contra de los sectores VIP pastorales, ¿ya? Esos privilegios pastorales, ya no voy a entrar en eso, pero es que muy contrario a lo que Jesús haría, la verdad. Me voy a dar un minuto, pero aquellos que conocimos al viejito Wimber, John Wimber, fundador de las viñas, el impacto que tenía este viejito era su humildad. Él constantemente solía decir, yo soy un viejito gordo que quiere ir al cielo. Pero era un tipo humilde que no andaba buscando privilegios. Pero de repente tú veís por ahí, no, hay que tener el sector VIP. Yo creo que Wimber nunca hubiese estado ahí. Porque Jesús nunca estuvo ahí. Entonces, el llamado al liderazgo cristiano, el llamado a los líderes de tu empresa, de tu trabajo, donde tú te mueves, es un liderazgo, el liderazgo de servicio. Y eso es algo muy contrario a lo que todo el mundo sigue. Por eso, tu liderazgo, lo que Dios te ha entregado a ti, lo que Dios me ha entregado a mí, es algo que se complementa para alcanzar el propósito final de Jesús en esta tierra. Y alguien puede decir, no, como dice el apóstol Pablo en la iglesia, no, es que yo soy la oreja nomás, no, yo soy el dedo chico, no, yo soy la uña, yo soy la ceja, no sirvo para mucho. Pero resulta que el complemento entre todos es lo que hace, lo que junta las piezas para que Dios complete sus planes en esta tierra. Tú eres importante. Y tal vez gente te ha hecho sentir que tú no eres importante. Y tal vez gente te ha dicho, tú no sirves para nada, mira, tu parte es esto, tu parte es esto otro. Pero la realidad, en el reino de Dios, lo que Dios te ha entregado a ti es algo maravilloso. Porque solamente tú lo tienes. Tal vez eres alguien que recibe a las personas en la puerta, o tal vez alguien que prepara el break, o tal vez alguien que ordena la cena, o tal vez alguien que predica, o tal vez... Pero todos, al estar unidos y compenetrados con Jesús, hacemos un todo donde funcionamos como el equipo de Jesús. ¿Te das cuenta? El liderazgo piramidal no es el liderazgo de Jesús. Bueno, no vamos a quedar pegados ahí, ¿ya? Pero de alguna manera, entonces, la primera característica del liderazgo de Jesús es su humildad. Él era alguien humilde, daba los espacios, reconocía a otros, también corregía y buscaba hacerlo de la mejor manera posible. Pero él lo hacía. Segunda característica, para que vamos avanzando, porque si no
Bueno, este es un tema, amigos, que apasiona, a mí me apasiona mucho porque creo que hay una falta de liderazgo tremendo en la iglesia en general. Y el liderazgo que muchas veces uno ve es un liderazgo abusivo, es un liderazgo que busca beneficios personales, es un liderazgo que no permite que otros se desarrollen. ¿Ya? Por eso que es que el liderazgo de Jesús fue muy diferente a eso. Segunda característica de Jesús, segunda característica. Lucas 19:10, ya estamos pasándonos. Lucas 19:10, perdón, vamos a avanzar un poquito más rápido. Lucas 19:10, Jesús dijo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Segunda característica que tenía Jesús, era alguien enfocado. Boom. Él tenía claro a lo que venía, lo que quería, lo que buscaba. Él tenía claro cuál era su objetivo. Y para allá fue. Él no le hizo el quite a la adversidad que había para lograr su objetivo. Jesús fue alguien sumamente claro. En un momento dijo: Señor, si fuera por mí, yo no seguiría adelante con este plan, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios. Entonces, él vino enfocado. Él venía a la cruz. Él venía para morir y dar su vida en rescate de todos nosotros. Entonces, su liderazgo, su característica es que humilde y enfocado. No se distrajo, no se dejó llevar. Habían adversidades, habían enemigos, habían personas que hablaban mal de él, habían personas que buscaban matarlo, pero él se mantuvo enfocado con claridad hacia el objetivo por el cual él había venido. Entonces, primera característica, humilde. Segundo, enfocado. En Marcos 3, Marcos capítulo... Ay, Dios mío, parece que vamos a tener que hacer un segundo de este tipo, ¿ya? Pero en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, Jesús dice el libro de Marcos lo siguiente: que subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó luego a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Tercera característica de Jesús: trabajo en equipo. Él no vino como llanero solitario. Él no vino como alguien solo que él la hacía todas. No. Él llamó personas, conformó un equipo, conformó personas, reconoció las capacidades de otros y los puso al servicio de otros. Por lo tanto, Alejandro, ¿por qué escribe esas cosas? ¿Ya? Pero la realidad es esa, ¿me entiendes? Jesús vino y trabajó en equipo. Él trabajó en equipo con otros, invitó a otras personas. Él vino, llamó, le dijo: chiquillos, juntémonos, yo vengo para esto, este es mi enfoque, para allá voy, este es mi objetivo, para allá vamos juntos. Y formó un equipo al cual reconoció, al cual respetó, al cual le delegó autoridad para que expandieran este movimiento llamado cristianismo. ¿Te das cuenta? Humilde, enfocado, trabajo en equipo. Una cuarta característica de Jesús, estoy yendo súper rápido, pero sorry, hay que hacerlo, no queda otra. ¿Ya? Una cuarta característica de Jesús en Marcos 1, menos mal seguimos ahí, en Marcos 1:35, ¿cierto? Dice lo siguiente: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Qué significa esto? Relaciones saludables, el cuidado del alma. Jesús lo que hizo fue mantener relaciones saludables. Recuerda que en un momento a Jesús le preguntaron y le dijeron: Jesús, ¿cómo tú defines todo esto? Jesús, ¿cómo tú aclaras todo esto? Y él dijo: muy simple, ama a Dios con todo tu corazón y ama a los otros como a ti mismo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto habla de relaciones, habla de una relación con Dios, una relación contigo mismo y una relación con otros. El cuidado del alma, las relaciones saludables. Entonces, Jesús era alguien humilde, enfocado, que trabajaba en equipo, pero que buscaba el desarrollo saludable de relaciones. Relación con Dios. Él buscaba una relación creciente con el Padre. Dice que se levantaba cuando aún estaba oscuro para tener una relación con Dios, para buscar ese espacio íntimo donde podía recibir de Dios, ser lleno de Dios y poder continuar la vida. Pero a la vez
Jesús no tenía problema en reconocer quién era Él también. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy esta persona, pero también soy humilde. Entonces, Él tenía una buena relación consigo mismo. Muchos de nosotros tenemos grandes problemas con nosotros mismos, pues. Ay, 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 ayúdenos Jehová. Pero muchos de nosotros tenemos grandes problemas con nosotros mismos. Tal vez amamos a Dios y nos relacionamos con Dios, pero tenemos problemas con nosotros. Y como tenemos problemas con nosotros mismos, esto ¿saben en qué se refleja? En la relación con los demás. Entonces tendemos a tener muchos problemas con otros, pero en realidad, y culpamos a otros, decimos, no, es que esta persona. Cuando en realidad el problema no son las personas, somos nosotros. Por eso que cuando hablamos del cuidado del alma, del cuidado, del autocuidado de tu vida, es tan importante entender esto en el liderazgo y en el que trabajamos con otras personas. Tenemos que desarrollar una relación con Dios, pero también tenemos que desarrollar una relación saludable con nosotros mismos. Aprender a aceptar como Dios nos ha hecho, aprender a amar como Dios nos ama, aprender a vernos como Dios nos ve. Y muchas veces nosotros creemos lo que el diablo nos dice, lo que la sociedad nos dice, que somos, no sé, no cumplimos con el estándar, no somos como otros quieren que seamos, y vivimos autoexigiéndonos, cuando en realidad no es lo que Dios hace. Entonces, una relación correcta con Dios, una relación adecuada conmigo, que se va a reflejar en una relación también con otros. ¿Cómo yo me relaciono con otros? Aquí hay una palabra preciosa que se llama límites. Porque el desarrollar, el tener relaciones con otros, el saludables con otros, de amistad, de trabajo, buenas relaciones con otros, no significa dejarte pisotear, ni significa pasarte a llevar, ni significa que tú vayas a ser el limpiapiso de todo. Significa que tú vas a tener los límites relacionales saludables. Vas a tener capacidad para establecer los límites, decir hasta aquí, hasta acá. Entonces, Jesús los tenía muy claro. Por eso que fue honesto también con sus discípulos. Por eso también que fue sincero también con los discípulos. Entonces, Jesús, humilde, enfocado, equipo, relaciones saludables. Y por último, para ir terminar, en Marcos 1:38, un poquito más abajo, un poquito más adelante, dice lo siguiente. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Y aquí hay una palabra preciosa que a mí me encanta, a algunos no les gusta mucho, pero a mí me encanta, que es la palabra procesos. Jesús era alguien que entendía procesos. Pocas cosas son instantáneas, muy pocas cosas ocurren de manera inmediata. La gran mayoría de las cosas que logramos requieren procesos. Un periodo de tiempo. Los cambios profundos en nuestro corazón no ocurren de la noche a la mañana. Podemos tener un cambio de maquillaje, un cambio de alguna manera donde mostramos, pero vamos a volver a la esencia a menos que generemos el proceso de cambio profundo. Entonces Jesús entendía los procesos. Jesús entendía que las cosas tenían su caminar. Él entendía que el cristianismo iba a ir de menos a más. Él entendía que mucho de su palabra iba a ir a todo el mundo, pero no iba a ser de manera inmediata, sino que iba a ser un proceso. Entonces, en tu liderazgo, en lo que tú haces o en lo que tú eres, tienen que asimilar procesos. Tienen que entender que no todas las cosas van a resultar como tú esperas que resulten. Tienes que asimilar que no toda la gente va a hacer lo que tú quieres que se haga. Tienes que asimilar que no todos van a hacer las cosas como tú las haces. Procesos son importantes. ¿Por qué? Porque los procesos a nosotros nos dan la visión de ver las cosas de manera paulatina para alcanzar el fin que esperamos alcanzar, lograr. ¿Me entiendes? Procesos. Entonces, los procesos es algo que a nosotros no nos gusta porque queremos todo a nuestra manera. Entonces, muchas veces como líderes decimos, ya, yo lo hago, déjame, yo lo hago. Pero ese yo lo hago, lo único que está mostrando es tu falta de comprensión de procesos. Por eso que nosotros, al menos, yo entiendo el liderazgo como algo
de proceso, donde uno dice, mira, así se hace esto, donde uno como líder o como dirigente o como coordinador muestra cómo se hace, invita a otros a mirarte como tú lo haces, pero luego permites que el otro haga lo que tú haces. No necesariamente lo va a hacer como tú lo haces, ojo, pero luego tú le delegas a esa persona que lo haga sola y tú lo acompañas. Entonces, el proceso es sumamente importante. Los procesos de todas las cosas que se han logrado a través de la humanidad han sido a través de procesos. Liderazgo de Jesús. Jesús le dijo, si volvemos a este versículo, en Marcos 10:45, para ir terminando ya porque me pasé el tiempo. Marcos 10:45 dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Ni aun Jesús está diciendo, ni aun yo vine para abusar de otros, ni para buscar el beneficio de otros, ni para aprovecharme de otros, sino que vine para servir, dijo Jesús, y para dar mi vida en rescate por otros. Verdadero liderazgo tiene que ver con eso, con el servicio. Verdadero liderazgo tiene que ver con una decisión de estamos aquí para servir y no aprovecharnos. Estamos aquí para ser siervos. Y uno puede decir, pero pastor, cansa esta cuestión. Sí, cansa. Y por eso que tiene que haber este autocuidado, el entender las relaciones saludables. El cuarto punto de Jesús. Cuando yo entiendo dónde yo obtengo mi descanso y obtengo mi... ¿cómo podríamos decir? Y obtengo mi aprobación. Mi aprobación no viene de personas. O sea, si yo viviera por la aprobación de otros, es que ya me habría pegado un tiro. Pero yo vivo, que yo creo que es la esencia de lo que hacía Jesús. Jesús iba al Padre y obtenía la aprobación del Padre, y el Padre le decía, Jesús, tú eres mi Hijo amado, y estoy muy complacido, estoy muy agradado contigo. Y es lo mismo que el Padre hace con nosotros hoy día. Por eso que, claro, nos cansamos a veces de trabajar con gente, nos cansamos a veces de tanto servir, nos cansamos. Pero ¿dónde estás buscando tu descanso? Este cuidado del alma, este concepto que es tan importante de mantener relaciones saludables con Dios, conmigo mismo y con otros. Límites significa decir, ¿saben qué? Estoy emocionalmente, mentalmente, físicamente agotado, me voy a tomar un tiempo. Tomarse un descanso a veces es lo más espiritual que puedes hacer. Y voy a repetir esto. Tomarte un descanso a veces. Tomarte un descanso, ya sea físico, mental, emocional, es lo más espiritual que puedes hacer a veces. ¿Me entiendes? Por eso que Jesús estableció esto y dijo, yo no he venido para aprovecharme de otros, he venido para servir y buscar el máximo del desarrollo, buscar el potencial mayor de cada uno de los que siguen, de los que me siguen. Para eso estamos. Ese es el liderazgo. Liderazgo no es mandar más. Liderazgo no es que todos los... Voy a usar este concepto. Liderazgo no es que todos los monos bailen a tu ritmo. No, eso no es liderazgo. Ese es autoritarismo. Liderazgo tiene que ver con el entregar una responsabilidad a alguien y acompañarlo para su desarrollo. Eso es liderazgo. Jesús vino para eso. Y hasta el día de hoy, Jesús busca que otros también sean reconocidos, pero que Él sea el máximo. Ya, amigos. Hoy día es lunes. El miércoles vamos a continuar con el... Nos quedan 2 sígueme más, según mi planificación. Vamos a ver. Nos queda hasta el viernes, miércoles y viernes. Así que, si te interesa, próximo miércoles seguimos a las 9 de la mañana. La idea es que siempre estemos de 9 a 10. Hoy día me pasé unos 15 minutos. Es que el tema daba mucho, la verdad. El tema daba mucho. Y en una de esas seguimos el día miércoles profundizando un poco más de cómo Jesús trabajó con las personas. ¿Cómo fue que Jesús trabajó con los discípulos? ¿Cómo fue que Jesús conformó su equipo? ¿Cómo fue que Él lo hizo? ¿Ya? Vamos a evaluar el miércoles seguimos, ¿ya? Bueno, que Dios les bendiga, amigos. Marcos 10 es sumamente importante que podamos seguir adelante, ¿ya? Bueno, que Dios les bendiga. ¿Por qué no oramos? Y seguimos con el día. El tiempo no nos perdona, ¿ya? El tiempo sigue. ¿Oremos?
Padre, te damos gracias, porque Jesús es nuestro ejemplo de vida. Queremos ser como Él es, queremos caminar como Él caminó aquí en la tierra. Así que, Señor, yo te pido hoy día que tú nos des sabiduría, nos des la fortaleza para ser siervo de otros. No buscar ser el primero, sino buscar ser el servir a los demás. Señor Jesús, tú eres el siervo de siervo, el rey que vino a servir, el Dios que se hizo hombre para servir a los hombres. Señor, todos los dioses de las demás religiones, ideologías, buscan súbditos, pero tú buscas seguidores, gente que camine contigo. Así que, Señor, te damos gracias. Yo bendigo a cada persona que está escuchando hoy, bendigo su trabajo, su familia, sus hogares, y te pido, Dios, que tú suplas para cada una de sus necesidades. Te damos gracias esta mañana, bendice el día, danos claridad, enfoque, danos humildad, enfoque, la capacidad de trabajo en equipo. Señor, danos esta capacidad de relacionarnos adecuadamente contigo, con nosotros y con los demás, y que podamos entender procesos, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos, que Dios les bendiga mucho, que tengan un lindo día. Saludos a todos, a Sonia, a Margarita, a Javier, gran amigo, Cristian, María Eugenia de Concepción, Alejandro Araya, gran amigo, Julita, Judith, ¿cierto? Verónica, no sé, Rox, Gamo, Sax, no sé quién será, pero Jorge, Lizana, y a todos, que Dios les bendiga. Tenemos que terminar, ¿ya? Que Dios les bendiga. Chao, chao, amigos. Chao, chao.